Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos a qué horas van a ver esto. Mi nombre es Natalia Hurtado Alzate. Esto es Gerontología Natural, un blog para compartir y crear sobre gerontología y aspectos relacionados a todo lo del envejecimiento y la vejez. El día de hoy estoy acompañada de dos chicas súper cool que hacen un trabajo maravilloso y la página de ellas en Instagram se llama Y a tu abuelita también. Ya ellas les van a presentar y les van a contar todo lo que hacen. Hola, hola. Hola a todos. Yo soy Daniela Mendieta Yo soy Lina Magnelli. y pues en conjunto con Lina formamos Y a tu abuelita también. Nosotros somos una página que estamos principalmente enfocadas en la prevención. Nos dirigimos a personas más pues de nuestra edad para que pues tengan esa conciencia del cuidado y de la prevención en todos los aspectos para llegar chidos a la vejez. Y bueno, nosotros nos pusimos Y a tu abuelita también, y nuestra frase que colocamos en nuestra descripción es que éramos dos gerontólogas buscando que no te llegue de chingadazo la vejez. Nosotros, pues como ya dijo Nati, nosotros somos de México. En México esa palabra pues es muy muy común, tiende algunas veces a verse como grosería, pero en realidad el significado de chingadazo es un golpe fuerte. Entonces lo que nosotras tratamos de decir con eso es que queremos que tú procures por tu envejecimiento ahorita, en una edad temprana, y no esperes a que pues como tal llegues a la vejez, ¿no? Nuestro nombre y nuestra frase la verdad se dieron de una manera súper random. Estábamos hablando un día por teléfono y pues me acuerdo que ese día dijimos, no, pues vamos a hablar un rato para ponernos de acuerdo, no sé, pues cosas que vamos a colocar en la página, en sí el nombre también, los colores que queríamos usar, etcétera. Entonces Dani y yo estábamos hablando, me acuerdo que ella dijo, pues yo siento que nuestra página va enfocada más a que pues no te llegue de chingazo a la vejez y no sé qué. Y yo, no, pues esa es una muy buena frase, ¿no? Siento que queda perfecto con lo que queremos hacer, y le dije, podría ser que la usemos. Y bueno, se quedó como en tentativa. Ya después me acuerdo que en la noche un día yo estaba viendo un post en Instagram también, no me acuerdo. Entonces vi algo relacionado con una frase aquí también, que es una grosería, por cierto. En México insultó a su mamá, pero yo dije, bueno, ¿por qué no usamos en lugar de mamá abuelita? Entonces yo dije que se llame Y a tu abuelita también. Y pues ya le mandé mensaje, le dije, ese quedó como nuestro nombre, y nuestra frase, la que ella dijo, la verdad es que no pensamos en otra, nos encantó las dos que teníamos y pues por eso se quedó así. Que es muy bacano porque es hablar desde lo coloquial, desde lo tradicional, en la forma en la que todos conversamos, y yo siento pues que también el tema de la gerontología, aunque nosotros trabajamos por y para los adultos mayores, pues a fin de cuentas nosotros también vamos a ser esos adultos mayores. Entonces que lo enfoquemos a todo el ciclo y que todas las personas puedan acceder a la información es maravilloso, es súper. Sí. Algo que hicimos estos días en nuestros Instagram fue poner una cajita de preguntas en la que pues obviamente preguntábamos qué era o qué querían saber acerca del envejecimiento y de la vejez, bien sea pues de manera individual, o si lo hacían pensando de pronto en sus familiares o en sus amigos, y pues surgieron algunas preguntas que justo hoy vamos a responder. Entonces, bueno, fueron 10 preguntas, vamos a responder cada una de a 3, y hay una que en especial la vamos a dejar para responderle a lo último, aprovechando también el mes, ¿cierto? Septiembre, ya se van a dar cuenta. Sí. Entonces, bien, voy a arrancar con 3 preguntas, una de las 3 preguntas que nos hicieron algunos compañeros, y la primera es, tengo por aquí el pastel, que nos preguntan que si tener un estilo de vida saludable ayuda a tener una longevidad, ¿cierto? Dentro de la conversación que tuvimos previamente nosotras, decíamos que puede ser alguno de los factores para lograrlo, ¿cierto? Que no está garantizado que si eres súper juicioso, atlético, te alimentes súper bien, vayas a tener sí o sí un envejecimiento con una calidad y una longevidad óptima, porque eso también tiene muchos factores que van ligados con la genética, con lo ambiental, mejor dicho, desde tu ubicación geográfica, desde la forma en la que te relacionas con el entorno, desde incluso las posibilidades que tienes del acceso a la salud,
Sí, la alimentación, hay muchas cosas que son factores determinantes que pueden contribuir a que tengamos una mejor longevidad, pero no van a garantizar que seamos unas personas completamente longevas y sanas, pues súper exitosas, aunque esa es la meta y para allá vamos. Algo que se me escape, niñas. Pues creo que no, en general, pues sí, es eso lo que dices, como el conjunto de todos los factores, no solamente centrarnos en comer bien y como que hacer ejercicio, que es lo más común que nos dicen, sino más bien verlo desde que nuestra vida es algo pues integral, ¿no? O sea, las relaciones con los demás, la economía, no sé, todo va a influir en la calidad de vida. La calidad de vida es un tema súper amplio y pues sí, se compone de muchos aspectos, entonces sí, tener en cuenta eso, que pues es un todo. Ajá, y algo que igual habíamos comentado cuando tuvimos nuestra plática previa a esta, fue que a lo mejor el tema de la salud mental, de nuestras emociones y de nuestro estado, pues sí, mental, es el que muchas veces dejamos a un lado porque creemos que está bien, ya sea por cultura, porque nos han dicho. Entonces, ese también es un factor muy importante que pues va en cuanto a la relación con la pregunta que nos hacía, ¿no? Entonces, pues ese también está muy incluido y no hay que olvidarlo. Sí, en sumatoria es tener los aspectos integrales, ¿cierto? Trabajar en todo, trabajar no solamente en alimentar bien el cuerpo, sino también el alma y el espíritu, buscar tener una buena relación con nuestra salud, que la buena salud no significa la ausencia de la enfermedad, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, podemos trabajar en tener un buen envejecimiento y todo parte desde ahora, ¿cierto? Que ya no estemos ya de chingadazo, como las compañeras, ya seamos grandes, muy adultos, y empecemos a trabajar, aunque también es válido, pero qué mejor hacerlo ahora que estamos todavía bastante jóvenes. Bueno, la segunda pregunta que nos hacen es ¿cómo ayudar en el cambio de vida de los padres cuando se pensionan? ¿Cierto? Es una pregunta bastante interesante porque muchos Sí, aparte es un tema que muchos no toman en cuenta, ¿sabes? No platican. Sí. Exacto, sí, no se conversan porque muchas veces los padres cuando se jubilan ya los hijos se han ido de las casas, ¿cierto? Pero pues ahora como por este tiempo, me refiero pues como al siglo en el que estamos, muchos de las personas jóvenes todavía convivimos con nuestros padres. Entonces puede que esa transición la hagamos en la casa. Entonces lo primero es precisamente una preparación para la jubilación, que desde la empresa en lo posible que esa persona trabaje se pueda hacer una preparación y que desde la casa también, ¿cierto? Si es necesario contratar a un profesional, un gerontólogo, una consultoría, una asesoría gerontóloga para programar ese tipo de trabajos es maravilloso. Y lo otro es que ese tipo de cambio no se hace solamente desde la persona, porque es algo que es un cambio que va a tener también la vivienda. Entonces, en ese sentido, la familia como tal debe también trabajar en todo este asunto y ubicarse porque ya van a ser tiempos nuevos, espacios nuevos, horarios nuevos, ya esa persona no va a estar todo el tiempo por fuera, sino que va a estar todo el tiempo en la casa. Entonces, es un tema en el que todos como familia deben de trabajar. Niñas. Sí, totalmente de acuerdo. Además, era lo que platicamos en algún punto, que pues igual y la familia no está acostumbrada a que la persona esté ahí. Entonces, incluirla en la dinámica de todos los días en la casa y en la rutina que ellos ya tienen, pues sí, es más bien como un adaptarse, pero a ambas partes. Porque siento que sí es un error el el querer que solamente una de las partes se acostumbre a la otra. Entonces sí, o sea, lo que dices es trabajar en equipo y pues entre todos a acostumbrarse y reorganizarse, ¿no? Uh-huh. Y que no sé, a lo mejor ahorita que ya están ellos o nosotros, en caso de que sea la persona que lo preguntó por sus papás o por su abuelito, que también ella empiece pues a preocuparse por su propia jubilación, ¿no? Porque ahorita, por lo menos en nuestro país, pues ya no va a ser lo mismo la jubilación que tenían hace 40, 30 años a la que vamos a tener nosotros. Entonces, pues también preparación hacia nosotros mismos, también estaría muy bien comenzar desde ahí. Sí, es verdad, hay que definitivamente respetar los roles de la casa,
redireccionarlo si es nuevamente pues lo que se debe de hacer, y también pensar en nosotros en un futuro, porque pues aquí en Colombia también el tema de la jubilación, pero es importante también relacionar esos dos aspectos, pensar desde la actualidad y a futuro, como futuros personas mayores que seremos también nosotros, entonces es importante eso. La otra pregunta que nos hacen también, una compañera que se llama Sara, por así decirlo, pregunta, esta es algo muy común, que nos causaba pues dentro de todo un poco de gracia, que decía que ¿por qué los viejitos, entre paréntesis y sin decirlo de manera despectiva, algunos eran tan tiernos, ¿cierto? Y esto nos dio para conversar mucho, porque son varios aspectos. El primero es que a veces tendemos a paternalizar o a minimizar o poner como en diminutivo, como si fueran niños, a las personas mayores, ¿cierto? Como cuando vemos un bebé, ¡ay, qué lindo ese bebé! O cuando vemos un adulto mayor, una persona muy longeva, ¡ay, tan lindo ese viejito!, ¿cierto? Porque está como ese rasgo, no sé, ¿cómo se dice? Como ese de inmediato, esa reacción de inmediato de ¡ay, qué lindo!, ¿cierto? La ternura. Y uno puede ser porque dentro de su personalidad, dentro de esa forma, de su físico, de la forma, esa persona nos irradia esa ternura, ¿cierto? Una, puede que sea una persona muy cálida y muy cercana y qué lindo, ¿cierto? Dos, porque sí estamos acostumbrados a paternalizar y decir, ay, es que qué pesar, ¿cierto? Y lo otro es que se hacen muy constantes el uso de los diminutivos, que lo que hacen es disminuir a las personas mayores, ¿cierto? Porque sigue siendo, o sea, tú le puedes decir a una persona que es hermosa, que es muy bonita, ay, qué lindo, qué linda te ves, o muchas cosas, ¿cierto? Pero cuando usamos esos ismos para decir, ay, ahí estamos, mejor dicho, privándolos casi siempre de mantenerse en su rol de persona mayor, en su respeto. Entonces son cosas que pueden ser de doble vía y hay que tener cuidado, ¿cierto? Claro, sí, apenas alguien me decía, no hay que olvidar, aunque tú seas mayor, que es tu papá o es tu abuelito, ¿sabes? Entonces es respetar como esa jerarquía que se tiene y que nunca se va a perder por más que tú ya tengas 60 años y tu papá tenga 80, ¿no? Entonces sí, es como respetar eso y recordarlo siempre porque puede que se vea muy tierno, pero pues también no dejarnos llevar por esto, porque no lo conocemos, o bueno, puede que no lo conozcamos, que no sepamos cómo verdaderamente es, ¿no? Entonces, pues sí, es más porque nos dejamos llevar y estamos muy acostumbrados a esto. Aparte también otra cosa que decíamos el día que hablamos es que si los llamamos así muchas veces, cuando ya tienden a necesitar algún cuidado en especial por cierta patología o cualquier cosa, se pierde la autonomía. O sea, creemos que requieren tanto de nuestro cuidado que la autonomía que ellos pueden llegar a tener se pierde. Entonces, pues eso siento que también es algo súper importante. Como decía Natalia, no los diminutivos, ¿no? Porque ya después dices, ok, ya mi abuelito, todo tierno, y la autonomía se la quitas, y pues es algo que está mal. La autonomía siempre debe de existir, incluso en la vejez. Claro, sí, o sea, en síntesis, si es nuestro abuelo, si tenemos, obviamente uno con las personas y sus seres queridos uno va a ser mucho más tierno, obvio, y expresar el cariño y el amor es algo muy bonito y es natural y es muy importante. Pero hay que saber distinguir cuando estoy expresando mi cariño y mi amor de una manera sincera y cuando estoy utilizando eso para disminuirle y quitarle lo que dice Lina, su autonomía, su independencia, su capacidad, para mermarlos completamente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Niñas, las preguntas. Sigue Lina. Bueno, a mí me hicieron tres preguntas igual, pero dos se relacionan muchísimo. Entonces, les voy a leer la primera, que es ¿cómo supero mi más grande miedo, que es envejecer? Y la otra pregunta que se relaciona es ¿por qué tenemos miedo de envejecer a partir de los 30? ¿No? Entonces, la persona que nos escribió nos dio una fecha en específico, que serían sus 30. Y bueno, pues nosotros aquí nos quedamos en ciertos puntos que son bastante importantes. El primero es que el miedo como tal, pues pudo haber sido dependiendo de cómo la persona que nos preguntó o tú que nos estás viendo, cómo
viviste y estás viviendo la vejez, tanto la tuya como la de otras personas, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor puede que ella en su familia haya tenido alguna mala experiencia y haya visto un tipo de envejecimiento que no le convenció mucho, que no le gustó, en su abuelito, en algún vecino, etcétera. Entonces, un punto muy importante que queremos aquí aclarar es que todos los envejecimientos van a ser individualizados. O sea, yo voy a envejecer de una manera, Dani de otra manera, Natalia de otra manera, nadie va a envejecer de la misma manera. Entonces, sí se puede tener un temor, pero puede ser un temor porque es desconocido lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues, de hecho, nuestras páginas van muy enfocadas a eso, a que conozcas qué es lo que está pasando con tu cuerpo, qué es lo que va a pasar para el día que tú llegues a la tercera edad, porque también otra cosa es que diario envejecemos, o sea, no es llegar a los 30 y ya de ahí empiezas a envejecer. Muchos autores dicen que empezamos a envejecer desde que nacemos, o muchos otros dicen que desde que nos concebieron. Entonces, pues no sé, es una perspectiva de cada quien individual, pero pues es muy importante decir esos puntos. Otra cosa que queremos comentar aquí es el privilegio de poder envejecer. Bueno, otro punto muy importante es que es un privilegio estar envejeciendo. Muchas personas, como sabemos, no hay un ciclo natural de la vida, pero no todas fallecen en la vejez. Lamentablemente, pues algunos ocurren en la infancia, en la adolescencia. No sabes cuándo va a terminar tu vida. Entonces, el envejecer es un privilegio y hay que verlo como eso. El privilegio de tener el cuidado de poder saber qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras redes sociales. Entonces, es un privilegio poder estructurar todo eso para llegar a determinada edad y poder hablar que viviste todo un proceso de vida, ¿no? Entonces, pues también hablamos de que no estamos envejeciendo solos. Yo estoy envejeciendo ahorita, tu hermano, tu mamá, tu papá siguen envejeciendo. Como ya mencionamos, el proceso de envejecimiento pues transcurre, no lo podemos parar. Entonces, pues como tal, ese miedo se tiene que ir perdiendo porque tienes que saber que no estás envejeciendo sola, solo. Entonces, pues sí, es un miedo un poco por desinformación, yo me imagino. También pues hablamos de los mitos y los estereotipos que muchas veces tenemos, ¿no? Al envejecer, tú, lo que yo decía al principio, a lo mejor tuviste una mala experiencia, si viste a tu tío, a tu abuelito envejecer de una manera que a ti te asustó un poco o te asustó mucho y tú piensas que así vas a llegar tú, pero la realidad es que no. Existe ya una profesión que se encarga de este cuidado, que es de la de nosotras, gerontología. Existen ya muchas páginas de información como la de nosotras, lugares donde te pueden informar, en donde puedes conocer perfectamente qué es lo que está pasando con tu envejecimiento. Entonces, pues, no sé si se me pasó algo, ustedes digan. Pues yo nada más agregaría que nunca es ni muy tarde ni muy temprano para empezarte a preocupar por eso. Y el miedo es o bueno, al menos desde mi perspectiva, el miedo es una muy buena herramienta que te puede ayudar para tomar acción. No verlo desde el lado malo, sino que ese miedo te haga se te mete esa espinita para que tú puedas, como ya dijo Elin, pues informarte o lo que sea, para que desde ese miedo pues tú puedas ocuparte más que preocuparte en hacer algo para llegar bien. Entonces nunca es demasiado tarde ni muy pronto para que puedas empezar a hacerlo. Con lo que dicen las niñas es muy importante tenerlo en cuenta porque de todas formas no está mal tener miedo al envejecimiento, porque tampoco nos han enseñado de una manera natural a que envejecemos, porque siempre nos dicen que tienes que cuidarte de los 30, que las cremas antiarrugas, que te tapes las canas, y no está mal cuidarse, súper bien si te pinturas, si te cuidas tu piel, hombre, tenemos que aplicar nuestro protector solar, todos esos cuidados están bien. Lo que no podemos dejar pasar por alto es que todos vamos a envejecer. Entonces, por ejemplo, podrías articularlo con el tema de cuidarte bien, tener una buena salud, pensar en hacer algo más activo para que tengas un envejecimiento de mejor calidad y no sea tan traumático, por así decirlo. O sea, puedes empezar a programarte desde ahora cómo quieres que sea ese envejecimiento, si quieres que sea muy traumático, con muchas enfermedades, o
si tú prefieres desde tu salud y desde tu autocuidado, trabajar para poder que tu envejecimiento sea mucho mejor. Tuvimos una falla técnica, no lo esperábamos, pero estamos nuevamente aquí para dar solución a este inconveniente. Entonces vamos a continuar dando las respuestas y Lina va a continuar con su tercer pregunta. Así es. Bueno, mi última pregunta es ¿cómo abordarles o cómo hablar con ellos sin que tú ofendas su razón o su creencia? Bueno, esta pregunta creo que tiene mucho que ver con la parte del respeto. Bueno, ya saben de nuestros problemas técnicos, entonces ya lo habíamos comentado y hablamos del respeto desde la perspectiva en que tenemos que tener en cuenta que no vamos a tener todas las mismas ideas que las de los demás. Entonces, yo puedo tener una idea muy distinta a la que tiene Dani o que tiene Natalia, y siempre tiene que existir como ese respeto tanto a mi ideología como a la suya. Siempre que sea de una manera clara, que nuestras palabras no suenen groseras y que nuestros gestos vayan también como acorde a las palabras que estamos diciendo. No va a ser lo mismo si yo les estoy hablando o diciendo no, pues, si yo respeto tus palabras, respeto tu idea y pues te estoy haciendo una cara de claramente no respeto tu ideología, ¿no? Entonces pues es muy importante hablarles desde ese sentido y pues también hablar o pensar en que nuestro tiempo pues ya no va a ser el mismo. Nosotros nos criamos en una época pues que está en cambio constante y que las cosas cambian más rápido que antes. Nosotros no tenemos la misma ideología que tenían nuestros papás, ni nuestros abuelos, ni ellos tuvieron la de sus papás, nos enseñaron de otra manera. A lo mejor nosotros a nuestros hijos les vamos a enseñar de otra manera, etcétera. Entonces, pues el tiempo va cambiando, las cosas van evolucionando, pero siento que el respeto siempre se tiene que mantener ahí. Entonces, pues siento que esta es una manera adecuada de abordar al adulto mayor, que sea con respeto, decirles y comentarles que pues a lo mejor yo tengo una ideología propia y que yo respeto la suya y que pues bueno, siempre se puede hablar de cualquier tema, del que sea, pero pues siempre que sepan que si yo tengo una idea diferente, pues no es porque, bueno, más bien no tiene por qué sonar agresivo o ser agresivo, simplemente pues todos tenemos ideas diferentes. Y pues el último punto que es importante mencionar aquí es que siempre tiene que haber un cambio de dos perspectivas, ¿no? No siempre yo voy a tener la razón, no siempre la persona con la que hablo, o en este caso el adulto mayor con el que hablo, va a tener la razón. Entonces siempre va a haber como puntos de vista diferentes, pero pues como ya les había dicho, pues el respeto, ¿no? No sé si ellas tengan algún otro tip que nos puedan dar para esta pregunta que ya respondimos dos veces. Pues creo que yo agregaría que no hay buenos ni malos, ¿no? Al menos desde mi perspectiva. Y pues tener muy en cuenta eso, que no porque sean opiniones o buenos puntos de vista, ideologías, lo que sea diferente, pues quiere decir que uno va a estar bien y otro mal. Simplemente eso, aceptar las diferencias y poder adaptarse, ¿no? A ambas. Creo que es todo. Sí, total, desde que se mantenga el respeto, desde que uno diga las cosas y se haga la observación con todo el respeto del mundo, y obviamente si se va a hacer alguna actividad en la que en ese momento esa persona, su conocimiento de pronto no es tan práctico para lo que se va a hacer, pues que se le comente que no es porque no sea útil, no es porque ya no se usa, no es porque sea negativo, pero por practicidad se va a hacer de otra manera, más que todo. O sea, siempre respetar pues las formas de pensamiento, de las ideologías y las formas de trabajar en las que cada uno nos desenvolvemos, pero todo desde el respeto, desde la comprensión y la postura que tiene la otra persona. Sí, de hecho otra cosa que se me olvidaba que habíamos comentado como en nuestra plática antes a esta,
fue que es importante que si nosotros estamos planeando decirles algo para que ellos modifiquen, ya sea su rutina o algo que queramos que modifiquen por su bien, por supuesto, puede empezar como desde pequeños cambios, o sea, que no tiene que ser un cambio tan drástico, y también pues que en ese cambio hay que aportar nosotros como familiares o persona que le está dando la recomendación. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, le recomendaron tener apoyo para asistencia al baño, o que se movilice de su cuarto a su cocina, pero él quiere hacerlo solo y no quiere usar, por ejemplo, algún aparato de apoyo, algún bastón, alguna madera, etcétera. Si nosotros necesitamos que exista ese cuidado para apoyarle, a lo mejor un pequeño cambio podría ser, ¿sabes qué? Okay, a lo mejor no te llevo yo, porque pues tampoco es hacer o obligarlo a hacer algo, sino que fijemos como pequeñas metas. Estoy aquí para ver que no vayas a requerir algo, no sé, que te pase algo o que necesites apoyo al caminar. Entonces puedes estar haciendo pequeños cambios y no tiene que ser también tan drástico si es que quieres abordar algún tema como ese, o si esa era como la finalidad de la pregunta que nos habían hecho. Maravilloso, súper bien. Vamos a pasar a las preguntas que tiene Dani, que son muy interesantes, que se parecen incluso mucho a Dani como en su manera de pensar, como en toda esa onda y esa vibra que maneja. Entonces Dani, porfa, nos indicas y nos das respuesta a estas preguntas, y nosotros estamos full atentas. Vale. Bueno, la primera pregunta que me hicieron fue ¿cómo vivo el envejecimiento desde el amor propio? Y bueno, esta pregunta en lo personal me gustó muchísimo y llamó mucho la atención, como porque hacen relación entre ambas. Y bueno, creo que yo lo hablaría con respecto al autocuidado. Es decir, el envejecimiento implica mucho eso, como ya hemos estado viendo y como ya decían en otras preguntas, pues el envejecimiento se da desde que nacemos, ¿no? Entonces, pues día con día es un proceso que experimentamos, y digamos que para nosotros lo que puede ser un día más, para nuestro cuerpo pues es un día menos. Entonces, yo lo vería desde este lado, que el envejecimiento pues implica demasiado, o debería implicar demasiado autocuidado, y el autocuidado pues yo lo relaciono o va de la mano para mí, desde mi perspectiva, con el amor propio. Entonces yo lo vería desde ese punto, el cuidarnos, el hacer algo por nosotros, el darnos cuenta de que cada eslabón que forma la cadena de nuestra vida, entonces eso hay que irlo como relacionando y cuidarlo todo. O sea, entender que nosotros pues al final somos, no sé, somos alma, y nuestro cuerpo es más bien nuestro vehículo, ¿no? En todo este proceso. Entonces es cuidarlo y es darle todo eso que necesita o que necesitamos para alimentar como de manera positiva pues todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y para mí pues al menos eso es el amor propio. No sé qué opinen, niñas. Pues sí, siento que está muy bien explicado, y creo que algo que también me gustaría como agregar es que siempre se va a poder como brindar el amor propio a los demás si lo aprendemos nosotros primero, ¿no? Entonces a lo que me refiero es, si tú lo puedes aprender, no importa en el momento de tu vida en el que estés, porque en realidad el amor propio pues no hay como una fecha exacta en la que se te diga, sabes que a partir de esta edad vas a tener que empezar a practicar ciertas acciones para tener amor propio. Entonces no importa en el momento de tu vida en el que estés, porque de esa manera tú puedes formar una cadena. Entonces si tú lo sabes, tú se lo enseñas a tus hijos, a tus seres queridos, ellos se los enseñan a otras personas. Entonces es algo que, como dice Dani, va muy, muy junto con pegado, como decimos en México, con el envejecimiento. Entonces pues es bastante importante, ¿no?, que puedas identificarlo primero en ti para después hacerlo con los demás. Exacto, sí, es algo que si desde el principio normalizamos que vamos a envejecer,
que es un proceso normal, vamos trabajando y vamos aunando el tema de me cuido, me alimento bien y pues todo eso conlleva a que tengamos un mejor envejecimiento, a que el autocuidado trabaje y el proceso de amor propio sea mucho más tranquilo en todo el transcurrir de la vida. O sea, yo me alimento bien porque me quiero, estoy consciente de mi envejecimiento y por eso trabajo para tener una mejor calidad de vida. Todo va de la mano, me parece súper bien. Claro, además, bueno, de esto que mencionan, pues hay que mencionar y que siento que es importante, que es un proceso. O sea, no es como que digas, sí, hoy me levanté, hoy me amo, soy una mujer nueva y me voy a cuidar. O sea, exacto, no es algo que pase muy común. O sea, puede que a ti te haya pasado y que funcione y pues está padre, pero pues sí es más como un proceso en el que tú te vas dando cuenta de que lo necesitas, de que es algo que quieres hacer por ti y pues sí, yo en resumen es eso, autocuidado. Y bueno, la segunda pregunta es ¿por qué algunos adultos mayores son tan rezanderos y otros no? Y bueno, esa palabra no es algo muy común en México, de hecho no sabíamos qué significaba hasta que Nati nos explicó. Y bueno, ella nos decía que es como, pues sí, la típica persona que está muy apegada a la iglesia, o bueno, a la religión, ¿no? Cualquiera que sea. Y pues ya saben, ¿no? De que Biblia en mano, rosario y siempre rezando y más o menos así, ¿no, Nati? Sí, total, nada más colombiano que la palabra rezandero. Eso es algo como tradicional, sí, esa palabra para describir a veces esas posturas que tomamos. Sí. Y bueno, desde mi perspectiva esto se da porque, como ya sabemos, por el curso natural de la vida, pues un adulto mayor está como más cercano a la muerte que pues igual una persona de nuestra edad, ¿no? Digo, repito, por el curso natural de la vida, porque en realidad pues nunca sabemos quién va a morir antes, ¿no? Pero bueno, ellos están como más cerca de la muerte, entonces es como lo que platicábamos con las niñas. Es como una persona que tiene un accidente, entonces pues digamos que la vida es como si le diera una segunda oportunidad, ¿no? Y esto para los adultos mayores pues puede ser el simple hecho de despertar cada día. O sea, esa oportunidad más la pueden ver todos los días que despiertan y dicen, ok, sigo aquí, ¿no? Entonces eso es algo que acerca mucho a las personas a la espiritualidad y no solo a la religión. Estas dos, espiritualidad y religión, pues es muy importante aclarar que no es lo mismo. La espiritualidad, bueno, más bien la religión entra en la espiritualidad, pero esta abarca más cosas como, pues, no sé, el sentido de vida, ya sea el propio o ayudar a los demás a encontrarlo, cualquier otra ideología. Entonces, pues, hay algunas personas que optan por irse a la religión o por apegarse a la religión. Sin embargo, pues sí, más que nada es a la espiritualidad en general. Entonces, creo que por eso llegamos a encontrar personas que igual y en toda su vida no fueron apegadas a la religión y de repente pues cuando son adultos mayores ya lo son, ¿no? Se apegan mucho, quieren ir a misa, a la iglesia o a lo que sea. Entonces también es importante que nosotros respetemos esa decisión y que tratemos de entenderlos un poco. Igual y puede ser un buen tema de conversación con esa persona, el por qué está, pues sí, tomando ahora como ese acercamiento. ¿Creen que pueda afectar también, niños? Pues yo creo que como tú lo mencionaste al principio, que a lo mejor puede llegar a sonar feo o más que feo, que muchas personas no están acostumbradas a hablar del tema que es la muerte, ¿no? Que como tú nos decías, ellos ya están pues prácticamente en esa línea en donde ya recorrieron todas las etapas vitales y ahorita ellos ya están prácticamente como en la línea en donde ellos saben que ya pueden morir. O sea, yo te puedo decir, yo tengo un plan para mañana y el siguiente año y la carrera y el trabajo, etcétera, pero prácticamente es algo que ellos ya vivieron. Entonces, ese tema en cuanto al envejecimiento de la muerte es bastante extenso, es muy delicado, tiene que ver
con tanatología, que pues también es muy, muy complejo, pero pues ellos ya como les digo, ya vivieron esa etapa, a lo mejor tienen amigos, tienen hermanos que incluso puede que sean más de una edad cronológica más pequeña que ellos y que ya hayan fallecido, entonces ellos por eso tienden a estar tan cercanos a la parte religiosa, a la parte espiritual, porque pues las experiencias que han tenido, el hecho de saber que la muerte ya es algo inminente, que ya está cerca, pues siento que también puede ser como un factor bastante importante para que ellos tengan como creencias tanto religiosas o espirituales bastante firmes. Y pues igual, como les decía, es un tema muy extenso, pero pues en resumen, siento que también podría ser por eso. Sí, total. Excelente esos dos comentarios y muy acertado todo, o sea, es real. Nosotros jóvenes estamos pensando en lo que tenemos que hacer y en nuestro proyecto de vida y cómo te visualizas en 5 años, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Mientras que pues una persona ya adulta mayor pues siente mucho más cercano el tema del fallecimiento, pero excelentes respuestas, niñas, maravilloso. Y bueno, ya con la tercera pregunta para cerrar porque nos hace falta una que responderemos las tres, es porque es que algunas familias se deshacen de los adultos mayores. Y bueno, creo que hasta cierto punto, y dije deshacen porque suena mucho a, pues te deshaces de un sillón, ¿sabes? De una computadora, o sea, pero de una persona, creo que ya estamos hablando de algo más fuerte, ¿no? Y creo que ahí lo podríamos ver más como un abandono, que pues eso es lo que es. Entonces, aquí creo que hay 2 puntos, al menos desde mi perspectiva, que yo podría considerar pues que pueden afectar o influir. Y uno es por los mitos o todos los prejuicios que se tienen en torno a la vejez y a los adultos mayores. Es decir, que la familia los abandona o los deja de apoyar o los hace a un lado. Y no estamos hablando solamente de que los dejen en la calle o de que los dejen en una residencia. O sea, puedes abandonar a una persona aún estando o viviendo bajo el mismo techo. Entonces, sí, creo que esto influye mucho, que los mitos de que una persona adulta mayor ya no puede aportar mucho, que ella no puede hacer nada, que no tiene las mismas capacidades, ¿no? Y pues muchas veces esto no es verdad, ¿no? O no es completamente cierto. Un adulto mayor pues puede aportar mucho en muchos aspectos, aun cuando sea una persona dependiente de alguien, pues puede aportar mucho, ¿no? En muchos aspectos. El punto de esto pues es buscar y también conocer, ¿no? A esa persona para ver qué puede aportar a la dinámica familiar y pues incluirlo. Y el otro punto que mencionaba, que creo que también influye y que puede ser hasta cierto punto agresivo, por así decirlo, es que una persona, o bueno, más bien nosotros no tenemos mucho la cultura, ni pues no tenemos muy arraigado, al menos aquí en México, y creo que por lo que nos ha contado Nati en Colombia, pues tampoco es mucho, como la cultura del autocuidado. Y esa conciencia de que a algún punto vamos a llegar a ser adultos mayores y de qué necesitamos hacer en este momento para llegar bien. Entonces, como no tenemos esa conciencia, pues muchos adultos mayores llegan ya muy mal a la vejez, o sea, muy enfermos, necesitan cuidado, y pues esto la verdad es que sí genera mucho impacto en la familia. O sea, es muy, en el aspecto económico, pues es caro, o sea, tener en casa una persona enferma es bastante caro y es algo que no muchos tienen como el acceso a. Aparte, pues el estar cuidando 24/7 a una persona es muy desgastante física y emocional y mentalmente. Te puede quitar como la posibilidad de hacer tu vida, incluso o de preocuparte por ti mismo, por la necesidad de estar preocupada y ocupada en otra persona, ¿no? Claro que esto pues no es justificación para que las familias abandonen a un adulto mayor, para nada estamos justificando, simplemente es como tocar un punto que es muy cierto y que afecta mucho
o que influye mucho para que se den estos casos de abandono. ¿Qué dicen, niñas? ¿Qué creen que también influya? Bueno, sí, yo creo que, como dices, no estamos justificando en ningún momento el hecho de que exista un abandono, porque el abandono siento que puede ser tanto físico como, o sea, del hecho de que tú dejes a tu adulto mayor en una residencia, en un hospital, y es en el mejor de los casos, porque pues hay historias en donde no se deja en ningún lugar de cuidados específicos para él. También puede ser un abandono emocional, incluso como decía ella, desde casa. Y pues hablando en ese sentido del aspecto de que tiene que ver algo con lo que es en casa, quisiera como mencionar algo que puede que suene un poco más agresivo, que es que la manera en la que fuimos educados también tiene mucho que como que influir en este tema, porque depende mucho de tú cómo viste que tu mamá trató a su mamá o a su papá, etcétera, para cómo tú vas a tratar a los tuyos y cómo tus hijos te van a tratar a ti. Entonces siento que la educación en casa del cuidado de nuestras personas mayores o incluso de alguien que requiera tu apoyo, que sea dependiente en alguna manera, puede influir mucho en cómo tú estás abordando la situación. Es verdad que puede ser muy cansado, está bien aceptar que estás cansado, que es agotador, que tienes mucho conflicto en todos los sentidos, económico, emocional, físico incluso, y es normal, de hecho hasta se tiene un término para ello en gerontología, ¿no? Entonces es también un tema bastante extenso que pues no podríamos abordar ahorita por el tiempo, pero creo que la parte de la educación pues también es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque pues sí, aunque suene feo, la manera en cómo tú estás educando a tus hijos, cómo tú te estás educando a ti mismo sobre este tema de envejecimiento y cuidado, va a ser la manera en la que pues a ti te van a tratar cuando tú seas adulto mayor. Y completamente es un cúmulo de cosas, desde la manera en la que hemos sido criados en nuestras casas, desde la manera en la que percibimos el envejecimiento, y obviamente hay países en los cuales no tenemos los recursos y el sistema de salud no es óptimo para trabajar todo el tema del envejecimiento, porque tampoco han estado preparados para eso, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas lastimosamente sí suelen suceder, uno, por escasos recursos, dos, por escaso acceso al sistema de salud, y tres, y lastimosamente, por los malos comportamientos familiares. Entonces son diferentes aspectos que hay que tener en cuenta y a los cuales tenemos que ponerle el ojo, y la reflexión que hacen las niñas es muy buena, porque todo parte desde nosotros y desde la manera en la que nosotros tratemos a los demás, pues mejor dicho, de lo que nosotros sembremos, de eso vamos a recoger. Entonces, si nosotros tratamos muy mal a nuestros padres, nuestros hijos seguramente los van a tratar de esa misma manera. Una reflexión que hay que tener en cuenta en todo el tiempo. Claro. Listo. Y dale. Bueno, nosotros, como les dijimos al principio, teníamos 10 preguntas. La última la vamos a contestar entre las 3. Ya este es el mes donde se celebra el mes mundial del Alzheimer, mundial, porque la verdad es que es un tema bastante delicado y es un tema pues que sí, que afecta mundialmente a todos los países de una manera bastante impactante. Y bueno, pues la pregunta es, ¿cuáles son los primeros síntomas de demencia senil? Esta pregunta, cuando nos la hicieron, queríamos aclarar al principio, antes de entrar un poquito a los síntomas, era que senil ya no lo utilizamos como tal cuando hablamos de un adulto mayor. O sea, la palabra senil ya está prácticamente en una clasificación de una palabra discriminatoria. Entonces, la palabra senil ya no se utiliza porque pues no es correcta, no es una manera correcta de referirnos así a un adulto mayor. Y bueno, también que demencia, pues tenemos que la demencia sí es una enfermedad, pero no todos los adultos mayores tienen demencia.
Es cierto que con el paso del tiempo y con el proceso natural del envejecimiento, vamos teniendo un cambio en la parte cognitiva. Entonces puede que exista un deterioro cognitivo, pero aquí también no es necesariamente que esté presente. Puede existir y puede que no. Recordemos que ya como habíamos mencionado, todos los envejecimientos van a ser diferentes. Entonces aquí depende mucho del cuidado que se tuvo, del trabajo que se tiene, de los hobbies, de lo que se haga, ¿no? Entonces, pues aclarar solamente que demencia es diferente a deterioro cognitivo y que la palabra senil pues ya no se utiliza. Entonces, pues vamos a ver ahora qué dicen las chicas sobre esta pregunta. Bueno, creo que hay dos cosas también importantes. Una es que demencia y Alzheimer son como diferentes. Alzheimer pues es un tipo de demencia, pero así como pues existen otros tipos. Entonces, cada que hablemos de Alzheimer, claro que nos vamos a referir a una demencia, pero no siempre que se hable de una demencia quiere decir que es Alzheimer, ¿no? Entonces creo que eso es importante que pues lo mencionemos, ¿no? Y la otra cosa es que, bueno, como el Alzheimer no es algo que pueda diagnosticarse como al 100% mientras la persona pues está viva, no es como que se pueda dar un diagnóstico certero al 100%. Entonces es muy importante que nosotros estemos alertas a este tipo de foquitos rojos que tiene o puede tener la enfermedad y pues no confundir. O sea, no confundir como los olvidos normales que se tienen, que piensen que si se le olvida a la persona cómo regresar a su casa, quién es o qué día es, pues es algo normal. O sea, no, eso no es algo normal y es algo que se tiene que identificar a tiempo para que pues la persona pueda ser atendida, ¿no? Por profesionales pues capacitados. Entonces sí es muy importante estar como al pendiente y no confundir como el deterioro cognitivo que podemos creer normal o que hasta cierto punto no es algo peligroso, sino entra dentro de lo leve. Entonces sí, no confundir como eso para que pueda ser diagnosticado o bueno, probablemente diagnosticado a tiempo y se pueda actuar. Exacto, niña, nos quedan 8 minutos, voy a decirlo rápidamente y hacemos el cierre, ¿listo? Va. Bien, con lo que dice Dani es un asunto que nos da pie precisamente al tema de la pregunta y es cómo detectar, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante tener una observación activa con nuestros familiares, con las personas con las que vivimos o con las personas que posiblemente estemos pensando que tienen algunos indicios de alguna demencia o de posiblemente un Alzheimer. Entonces, lo primero es observar de pronto los cambios de ánimo repentinos, el estado de humor, los olvidos, si son muy repetitivos, como decía Dani, o sea, una cosa es que a uno a veces se le escapen cosas y otra cosa es que ya sea constante ese tipo de olvidos, de detalles, los cambios los cambios de humor, de estado de ánimo, la poca referenciación en tiempo y espacio que puede ocurrir. Entonces son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Y ahí el filtro para detectar eso es la familia. ¿Con qué? Con la observación, ¿cierto? Porque ya cuando se evidencian demasiado los síntomas, pues podría decirse que posiblemente esa demencia o ese Alzheimer ya vaya estando un poco más avanzado. Entonces lo que se quiere es detectar la detección temprana a esos síntomas y pues precisamente para evitar este tipo de cosas, aunque no hay una fórmula exacta para que digas si haces esto no te va a dar ninguna demencia ni Alzheimer, no, pero sí lo que podemos hacer es trabajar todo el tema del autocuidado, ¿cierto? Hacer todo el tema de la estimulación cognitiva, de la parte física, mejor dicho, todo es un cúmulo de cosas que nos favorecen, nuestra alimentación física, mental, espiritual, relacional es muy importante, mantenernos activos, cuerpo y mente son una máquina que necesitan de un funcionamiento constante, entrenar nuestro cuerpo, dar continuidad a nuestros músculos, a nuestros ejercicios físicos, entrenar nuestra mente, realizar actividades, jeringonzas, trabalenguas, si nos gusta jugar, ajedrez, cartas, dominó, todo ese tipo de cosas, las lecturas,
todo lo que nos mantenga activos nos va a permitir continuar con una buena autonomía y con una buena independencia, que finalmente es lo que las enfermedades degenerativas, como lo son en este caso el Alzheimer, pues nos menguan por completo. Entonces básicamente eso fue la pregunta que habíamos dejado para el final. Niñas, ¿quisieran comentar algo más? ¿Cómo se sintieron con esta experiencia? Con grabar 2 veces este pedazo. Pues nada, o sea, ni modo, nos tocó repetir el video. Tratamos de poner la mayor parte de la respuesta que ya teníamos de las otras. Espero no se nos haya ido nada, porque la verdad la primera vez siento que las respuestas estuvieron súper completas, y pues yo espero que ahorita igual hayan estado bien, que les haya gustado, que les hayan servido, que si tienen más dudas, pues obviamente nos escriban, nos dejen en sus comentarios qué fue lo que les gustó, qué fue lo que no, ideas, cualquier cosa, nosotros los vamos a estar leyendo. Y pues creo que eso es todo. Gracias por vernos. Si es que estás oyendo esto, gracias. Y ya, muchas gracias. Sí, gracias también a ti, Nati, por pues organizar esto, por ponerte en contacto con nosotras, y así pues ojalá que no sea la última vez, ¿no? Y pues gracias. Niñas, muchas gracias a ustedes por participar, por animarse a ser parte de esto. La idea es pues que continuemos compartiendo todo este mundo de la gerontología. Somos jóvenes, trabajamos con adultos mayores, pero todos vamos a envejecer, todos necesitamos conocer esta información. Y nada, espero que lo hayan disfrutado mucho. Compartan este video con sus familiares, con sus amigos, personas que ustedes crean que tengan las mismas inquietudes, y denle me gusta. Y un abracito para todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.